Hoy vamos a ver entonces la identificación del movimiento semanal o del rango semanal, que es un estilo de operativa. Es para las personas que no operan swing trading, que puede, digamos, tener un movimiento de 2, 3, 4 semanas. Y para los que no operan intradía, o sea, para las personas que de pronto quieren coger movimientos de más de un día. Normalmente cuando trabajamos objetivos que van entre los 120 y los 250, 300 pips, estamos hablando de un objetivo de rango semanal. Dependiendo del activo, obviamente hay activos que pueden mover en una semana 60, 80 pips, hay activos que en una semana pueden mover 500. Entonces tengo que enfocarme muy bien en cuál es el activo que estoy operando y siempre se los he dicho, traten de trabajar con uno o dos activos para estar muy enfocados y entender muy bien, muy a fondo ese activo y con eso pues poder trabajarlo y operarlo mucho más fácil. Ojo porque estas son bases para la operativa de rangos semanales. Y como nosotros ya venimos viendo durante toda esta serie, lo que estamos trabajando es una operativa desde el punto de vista básico, desde el punto de vista inicial, en donde empezamos a construir conocimientos y a darles, digamos, un pilar, un fundamento, y de ahí pues podemos empezar a construir mucho más. Y les había comentado también que respecto a los rangos semanales nosotros podemos trabajar unos modelos o unas formas de ver el rango semanal que nos permiten identificar mucho mejor cuál va a ser el movimiento de cada semana. En este momento, nuevamente, es apenas la adquisición general de un conocimiento que me va a permitir identificar de forma muy amplia cuál puede ser el movimiento que se va a dar durante esa semana. ¿Listo? Para eso nos vamos a ojo y aportes a la operativa intradía. Ahí nuevamente les digo, el que entiende el rango semanal tiene la posibilidad mucho más alta de identificar ese movimiento intradía que se puede dar en los movimientos puede ser de lunes a jueves o de martes a jueves, que tienen mayor probabilidad de generar ese movimiento expansivo del PO3. ¿Listo? Entonces, los puntos focales de este módulo, vamos a tratar de delinear perfiles semanales, alcistas, y en ese caso lo que yo necesito entender es dónde se hace el bajo para entrar a favor de la expansión de esa semana, o lo contrario, perfiles semanales bajistas, en donde yo quiero anticipar el alto de esa semana para tomar todo ese movimiento semanal expansivo bajista. La visión semanal del Smart Money o de las instituciones grandes o de los jugadores que tienen mucho dinero, precisamente es la que nosotros queremos seguir y es hacia donde nosotros estamos apuntando. Tratar de entender esas señales o esas huellas que nos van dejando en el camino para entrar a favor de ellos. Como podemos usar un movimiento semanal para entender los objetivos y zonas a trabajar de las grandes instituciones, de esa misma manera, entonces, estamos tratando de entender hacia dónde van, desde dónde parten en una semana, que normalmente eso lo vamos a poder identificar con zonas de liquidez importantes. Usamos el mismo PO3 diario, el que ya habíamos trabajado, y de hecho ya estuvimos hablando sobre el PO3 semanal, entonces aquí conectamos un poquito esa información y lo trasladamos a la vela semanal. Lo mismo que yo estoy buscando en el PO3 diario con las Kilsons, que es toda la identificación del ciclo diario, es lo que yo quiero tratar de identificar en el ciclo semanal. Entonces, básicamente nosotros podríamos decir que es una forma similar, tal como la fractalidad que nos muestra el mercado. Si yo dije que un perfil diario puede ser algo como esto, es posible también que un perfil semanal sea algo similar a esto. Y entonces entendemos que muchas veces el viernes, por ejemplo, es una zona de retroceso o una zona de consolidación. Entendemos que los lunes también es un día de pronto que comienza muy lento, muy suave, y entendemos que hay una zona media de la semana donde tenemos un movimiento de manipulación, que es el que me hace la mecha de la parte alta o de la parte baja, y un movimiento de expansión, que es el que crea el cuerpo completo de esa vela, ¿cierto? Entonces, nuevamente, trabajamos ese ciclo intradiario, pero en este caso llevamos las horas del día, las llevamos a un contexto semanal y también los días de la semana los llevamos a ese mismo contexto semanal. ¿Listo? Entonces, el objetivo es para el operador de rangos semanales y para quien quiere entender cuál va a ser el movimiento de la semana, o sea, para un intradía o para un scalper, pues el objetivo va a ser ¿cuál? Va a ser
entender cuáles son los giros semanales o movimientos intrasemanales, entender dónde se va a hacer la manipulación, la acumulación, la expansión y la distribución, para lo cual estaremos buscando que el mínimo semanal se forme entre la apertura del domingo y la Kilson de Nueva York del miércoles. Ojo, tenemos un rango mucho más probable que es toda esa zona. Hay velas en donde el bajo o el alto de la semana se hace el lunes o incluso desde el punto o desde el precio de partida de la semana. Entonces, también lo podemos ver así. Pero muchas veces lo que nosotros vemos es que en cualquier vela hay un movimiento contrario o una mecha antes de que la vela expanda. Y ese entonces es el movimiento que estamos tratando de buscar y que se va a dar al principio de la vela. Es muy difícil que yo vea una manipulación el viernes, porque el viernes ya se está acabando la vela, ya se está acabando lo que va a pasar. Entonces empezamos a dar, desde un punto de vista lógico, a darle forma a cómo puede moverse la semana, dónde hay más liquidez, de acuerdo a los días que le faltan a la semana, cuál puede ser el movimiento que se pueda aprovechar mejor. Entonces empezamos a ver el perfil en condiciones alcistas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy tratando de buscar el bajo de la semana o desde el precio de apertura hacia abajo la posibilidad de entrada en un movimiento que probablemente después la vela lo que va a hacer es expandir y crear ese movimiento importante al alza, ¿vale? Entonces hay una probabilidad más alta de que el mínimo se forme antes de la apertura de Nueva York del miércoles a las 7 de la mañana y las probabilidades incrementan aún más entre el martes y el miércoles. Entonces yo tengo 4 Kilsons importantes que son las de Londres y Nueva York del martes y del miércoles para ver esa creación del mínimo de la semana. Entonces, cuando estábamos buscando el mínimo o el máximo del día, ahora lo que estamos buscando es que ese mínimo o máximo del día también esté alineado con el mínimo o máximo semanal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy buscando con una Kilson, por ejemplo, en Londres, el mínimo del martes o en Nueva York, el mínimo del martes, es muy posible que ese mismo mínimo me sirva para identificar todo ese movimiento de la semana. Desde la apertura de Londres del martes hasta la apertura de Nueva York del miércoles. Como les decía, 4 sesiones importantes en donde podemos identificar el máximo o el mínimo del día. Para determinar que será un mínimo semanal debemos entender la dirección en temporalidad mayor. Y eso entonces nos lleva a pensar en todas las clases que hemos visto sobre tendencia. ¿Qué clases de la misma serie nos han servido para entender cuál va a ser el movimiento semanal? Y entonces ahí hablamos, por ejemplo, de la última clase que estuvimos viendo, el swing trading simplificado. Hablamos de la clase de COD que me sirve para identificar tendencia. Hablamos de las divergencias SMT, los niveles de fluctuación y las estructuras de cambio que me sirven para identificar dónde el precio puede estarse moviendo. Y hablamos de esos movimientos de largo plazo entre zonas de liquidez en temporalidades mayores que también me sirven para expandir, digamos, o para entender un poquito cómo se podría estar dando ese movimiento. Listo. Entonces, aquí nos empezamos a enfocar más en las temporalidades mayores. Y ahí con eso también ya tenemos unas herramientas entonces para poder identificar esa apertura o ese movimiento semanal. Listo. Ese PO3. Entonces aquí hay un ejemplo. Tenemos una línea marcada que parte desde la apertura de la semana, primera vela, primer minuto, yo marco desde ahí ese precio y lo llevo hasta el final de la semana, 5 días completos, y esa línea me va a servir como una línea de referencia. Con esta línea yo voy a saber si el precio va a ser una mecha, va a partir, por ejemplo, como en este caso, va a partir desde ahí, desde ese mínimo, y va a hacer un movimiento alcista sin mecha bajista, o sea, sin manipulación. Es un movimiento fuerte, de pronto con una tendencia que viene muy rápido. Entonces me va a servir de punto de referencia. En el gráfico de H1 vemos el rango semanal completo. Cuando yo me bajo a H1, tengo la posibilidad de ver todo en contexto y además puedo identificar puntos de referencia importantes. Por ejemplo, los altos y bajos de cada uno de los días o las zonas de liquidez intrasemanales que me van a servir para entender hacia dónde se puede estar moviendo el precio. En H4 podemos identificar zonas de liquidez importantes también, hablando por ejemplo de zonas semanales altos y bajos o zonas de liquidez semanales, hacia las cuales el precio puede apuntar y de esta manera entonces yo puedo proyectar el rango semanal. Lo que les comentaba ahorita sobre zonas de liquidez, cuando yo empiezo a identificar esas zonas de liquidez en una temporalidad mayor, lo que estoy tratando de hacer es entender dónde se va a soportar el precio
y hacia dónde va a ir, cuál va a ser mi objetivo, ¿sí? Y en ese caso entonces podría identificar mucho más fácil ese movimiento del rango semanal. Para identificar la formación del PO3 en el rango semanal, lo que vamos a hacer es marcar el precio de apertura semanal, como ya les había comentado, y llevarlo hasta el viernes. Eso me daría entonces el movimiento completo de la vela. Entenderíamos que lo que hay por debajo de esta zona es la mecha y que lo que hay por encima y hasta el cierre de la semana sería el cuerpo de la vela y lo que haya por encima entonces de esta zona sería la mecha. ¿Listo? Eso me sirve como referencia. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que el precio está, por ejemplo, acercándose a una zona de liquidez por aquí diaria, y yo sé que la posibilidad del movimiento es alcista porque venimos en un movimiento, por ejemplo, en temporalidades mayores, que con la estructura y con otras señales me está diciendo que es alcista. En ese sentido, entonces yo puedo esperar que el precio reaccione acá, se mueva más hacia arriba, y lo que voy a buscar, por ejemplo, en una temporalidad mayor, nuevamente es una zona de liquidez, como por ejemplo esta, que puede ser un order block diario, en donde voy a tener la posibilidad de que el precio ya empiece a reaccionar, empiece a tomar la liquidez del lado contrario. ¿Listo? Entonces, ese precio de apertura me sirve como referencia, me sirve para entender, ya que cuando el precio rompa acá, lo que está haciendo es validándome ese movimiento tendencial que se va a dar posteriormente. Con esa zona de referencia entenderemos que la expansión de la vela busca sobrepasar esa zona hacia donde indica el directional bias. O sea, lo que yo estoy esperando nuevamente es que el precio manipule y luego rompa esta zona para buscar la expansión. Entonces eso ya me da una idea o me da un contexto. Esos puntos de referencia me ayudan a entender hacia dónde se puede estar moviendo el precio, ¿vale? Mientras que la manipulación o la mecha se hará hacia el lado contrario. Listo. A partir del PO3 entenderemos un mercado sobrecomprado o sobrevendido. ¿Por qué? Porque si yo tengo un punto de apertura de la vela como un precio base, un precio justo, cualquier movimiento que haya por debajo de esa vela va a ser un movimiento de manipulación. Por ende, yo voy a entender que el precio por aquí está sobrevendido, ¿sí? Independientemente de si por aquí hay un rango mucho mayor y ya estoy en premium, seguimos hablando de un precio sobrevendido respecto al precio, vamos a decir, justo con el que abrió la semana. ¿Listo? Ya que el precio de apertura se verá como un precio justo, cuando el PO3 es alcista y el precio cae por debajo de la apertura, el mercado estará sobrevendido y a ese movimiento se le llama Judas Swing. Nuevamente, estamos haciendo referencia a lo mismo que nos pasa con el ciclo intradiario y estamos viendo que esa manipulación es un Judas, un movimiento contrario, un movimiento que muchas veces va a romper estructuras o va a hacer rompimientos falsos que luego van a cambiar el sentido de la dirección que traía. Listo. Para tomar la entrada entre martes y miércoles, por debajo del mínimo, usaremos la estructura de mercado, los OTES y las zonas de liquidez. ¿Cómo? Pues antes de meterme en la parte teórica, voy a explicarles más o menos cómo podríamos estar viendo eso. Listo. Entonces, vamos a coger una semana que esté un poquito más clara. Vamos a trabajar, por ejemplo, una semana que tenga un movimiento bajista inicial, un Judas, tratando también de que se vea, digamos, ese movimiento contrario para poder identificar las zonas y para poder identificar el movimiento estructural, las tendencias y, como les decía, la posibilidad de tomar una entrada con OTES. Entonces, por ejemplo, tenemos una semana muy buena acá, está muy clara. Normalmente cuando trabajamos con estos ejemplos, trabajamos con ejemplos que son muy claros. Cuando yo me voy al gráfico a revisar, voy a ver que los ejemplos cambian mucho respecto a lo que vimos en clase y por eso es que hay que practicar bastante para yo poder entender realmente cuáles son las variaciones que puede haber sobre ese mismo modelo. Listo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un movimiento, bueno, bajista. Estábamos hablando de un movimiento alcista, pero en este caso vamos a ver un ejemplo alcista. Fíjense que hay un Judas Swing por aquí. Por aquí estamos hablando de que el 13 fue el lunes, el 14 fue el martes y el 15, incluso fíjense que el 15, entre el 14 y el 15 más o menos por ahí, se dio en la sesión asiática, se dio el movimiento del alto de la semana. Listo, que fue el miércoles. Creo que fue entre la sesión asiática y la sesión de Londres. Entonces, esto ya me empieza a decir que hay unas killzones y unos horarios que me van a servir definitivamente para poder entrar, entender
esos puntos máximos y esos puntos mínimos del PO3. ¿Listo? Entonces, zonas de liquidez, nuevamente, ¿qué zonas de liquidez podemos tener acá? Bueno, rápidamente podemos ver un order block, pero adicional a eso, por debajo del order block hay una zona de liquidez por acá, y dentro de esa zona de liquidez es muy probable que tengamos, o digamos dentro del order block, es muy probable que en H1 tengamos otros order blocks más pequeños acá, que sean los que me están dando el movimiento exacto. No me voy a meter en ese tema, simplemente voy a ver que hay una reacción dentro del order block de H4 y eso ya es suficiente para yo poder decir que en ese punto puede tener una reacción importante, entendiendo además que la tendencia viene siendo bajista. Listo, entonces tenemos zonas de liquidez claras. ¿Qué otra zona es importante? Fíjense que por aquí tenemos una zona de mínimos importantes, por aquí incluso hay un order block, también lo podríamos marcar, y más abajo de eso hay un llenado de un vacío de liquidez y una zona, por ejemplo, de aquí de order block adicional. Ojo, yo no necesito proyectarme hasta zonas posteriores. Por ejemplo, hay personas que vienen y dicen, entonces el movimiento del precio va a ser hasta acá, o el movimiento del precio va a ser hasta esta zona extrema. Cuando yo empiezo a irme muy lejos, pierdo la posibilidad de coger la parte más probable del movimiento. El movimiento más probable es la que tiene menos restricciones o menos resistencias de zonas de liquidez que me puedan estar, digamos, cerrando el camino para yo poderme mover rápidamente hacia donde estoy buscando. Entonces, un error retail muy importante que he visto es que cogen la zona más alejada y empiezan a proyectar sobre algo que es mucho más difícil de que pase o que se va a demorar mucho más del tiempo que yo estoy esperando o que incluso nunca va a llegar a esa zona y va a retroceder. Listo, entonces cuando ya tengo esas zonas de liquidez identificadas, lo que sigue es ver estructura. Yo quiero entender cómo se está moviendo la estructura del precio en ese momento específico para poder identificar, los cambios de estructura, los rompimientos y la zona en donde yo podría estar buscando una entrada. Entonces, fíjense, aquí tenemos el lunes, el martes y la zona del miércoles, que es la zona, digamos, entre, bueno, vamos a hablar que entre Nueva York y Asia se hizo como ese alto. Y entonces lo que yo empiezo a buscar, como les decía, es el cambio de estructura. En este caso, en H4, fíjense que la estructura rompió apenas por aquí, ¿cierto? Aquí empezamos a ver la rotura de mínimos. Mientras que en H1 yo ya empiezo a ver señales de ese cambio de estructura desde por aquí más arriba. Entonces tengo, por ejemplo, un mínimo importante. Voy a marcar la zona de referencia que no la tenía marcada, que sería esta de acá, ¿sí? Y voy a marcarla hacia los 5 días, toda, digamos, atravesando la semana. Entonces, la zona que hay por encima de esa línea de apertura es la parte de la manipulación. Ojo, cuando yo empiezo a ver que la estructura tiene unos bajos, o en este caso unos bajos, pero también unos altos importantes puede ser, cuando yo empiezo a ver esto, lo que yo quiero es identificar ese movimiento que rompe esos bajos y que regresa a buscar liquidez. Listo. Entonces, en este caso, por ejemplo, el rompimiento de la segunda zona, que es el más importante para mí, es un rompimiento bastante fuerte y viene a buscar apenas unos retrocesos por acá pequeños. Incluso si yo tomara este mínimo de acá, fíjense que también hay una rotura fuerte y una reacción contraria dentro de zonas de liquidez que estuvimos marcando en temporalidades mayores. Entonces, en este caso lo que puedo hacer es bajarme todavía más a temporalidad de M15, fíjense, y en este caso tendríamos también unos mínimos importantes, pero aquí ya empezamos a ver de pronto que el precio está haciendo una rotura de mínimos anteriores y me doy cuenta además que hay unas consolidaciones mucho más claras en este punto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, trato de identificar esas consolidaciones y sobre todo dentro de esa zona que está antes de el precio de apertura, ¿cierto? Entonces voy a borrar todas estas líneas para que no nos quede como tan lleno el gráfico. Y ahí entendemos que las roturas que estamos viendo por acá, los retrocesos, los movimientos de retroceso me van a servir para hacer entradas, ¿listo? Para buscar entradas. Entonces, en este caso, yo podría estar utilizando Fibonacci, que es la última herramienta que nos falta. Fíjense, utilizamos estructuras, utilizamos zonas de liquidez y ahora Fibonacci para tratar de identificar la zona de retroceso. Entonces vamos a buscar
el movimiento más rápido que tuvimos en la zona de salida y que fue a buscar esa rotura de mínimos, esa es la zona en la que vamos a marcar el Fibonacci y hasta que se dé la rotura. En este caso, fíjense que por aquí ya teníamos entonces rotura de varios mínimos dentro de una consolidación un poquito más alta y desde estas velas, digamos que parten aquí, que son velas fuertes. En este caso, entonces, no tenemos un retroceso hasta la zona de botes, que es lo que normalmente estamos buscando, pero digamos que yo ya entendiendo este cambio de estructura, puedo empezar a buscar órdenes de venta. Listo, puedo buscar entradas en venta. Fíjense que esa estructura, además, ese cambio, me permite identificar entradas posteriores. Si es que yo sigo pensando que el precio va a continuar bajando, fíjense cómo el precio luego me da nuevas oportunidades de entrada en sesiones diferentes y en días posteriores. Y normalmente lo que vamos a ver es que el precio puede estar moviéndose unos 2 o 3 días durante la semana. Realmente el PO3 semanal se puede desarrollar 5 días completos. Si yo tengo una vela expansiva fuerte, sin mechas, tengo un movimiento de 5 días. Pero lo que normalmente vamos a ver es que entre 2 y 3 días el movimiento expansivo se va a dar hacia el lado en donde yo estoy esperando esa tendencia. ¿Listo? Entonces, partiendo de eso, les voy a explicar ahora lo mismo, pero desde el punto de vista teórico. Entonces, si se forma el lunes, podemos tomar un movimiento de continuación el martes o miércoles. Cuando tenemos un mínimo o un máximo el lunes. ¿Qué estoy esperando? Que el martes o el miércoles me va a devolver H4, perdón, H1, H4 para ver los movimientos semanales. Entonces, fíjense, por ejemplo, qué pasa cuando el alto de esta semana se forma el lunes. ¿Qué tenemos? Retroceso el martes, retroceso el miércoles y continuación del movimiento. Entonces, ojo, muy importante que yo entienda la estructura y el movimiento tendencial. Fíjense nuevamente, alto el día lunes, retroceso, retroceso y ya el movimiento final que se da más o menos hasta el jueves. Listo. Esto es lo que estamos diciendo. Cuando tenemos un bajo, podemos ver retrocesos durante la semana que me van a permitir proyectar el movimiento del precio hacia la tendencia. Listo. Muchas veces se forma en Londres, en el London Open del martes, o el New York Open del miércoles, ese alto o ese bajo de la semana. Tan pronto tenemos el mínimo de la semana, encontraremos el máximo de corto plazo previo a la formación del mínimo. Entonces, ojo, previo a la formación del mínimo, en este caso me voy a bajar H1. Fíjense, el máximo de corto plazo previo a la formación del mínimo. Entonces, el mínimo lo teníamos acá y el mínimo en este caso, perdón, máximo lo tenemos acá, máximo de la semana, y el mínimo en este caso, previo a esta formación, es este. Y como les decía, incluso me puedo bajar a M15, pero normalmente lo manejamos en esta temporalidad, a menos de que estemos viendo un movimiento tendencial fuerte como este, ¿vale? Entonces, lo que hago es identificar muy bien esa zona en la que yo voy a trabajar el Fibonacci, la herramienta de Fibonacci, para entender dónde se va a dar el retroceso. ¿Listo? Ese será el alto a romper en la estructura alcista, ojo porque estamos hablando de un escenario alcista, por eso aquí nos podemos confundir un poquito, pero si me voy, por ejemplo, a una semana alcista nuevamente con una zona de manipulación interesante para que lo veamos claro, estaríamos hablando entonces de esa posibilidad de que veamos el mínimo en esa zona entre el martes y el miércoles, entre las 4 Kilson, y que la formación de la estructura y el movimiento estructural también se dé alrededor de esa zona. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta semana de acá, o incluso esta, vamos a bajarnos, y tenemos entonces la posibilidad del movimiento, ojo, en donde me muestra estructura, fíjense, lunes, martes, la apertura de la semana habría sido, en este caso, esta de acá, ¿cierto? Entonces tenemos la apertura completa. Fíjense, lunes, martes, viene, hace el mínimo de la semana, en este caso, en sesión de Londres, o terminando la sesión, el London Close, ¿cierto? Luego viene y rompe la estructura antes de que se haga el mínimo. ¿Cuál sería el máximo más cercano? En este caso, fíjense que este es el máximo más cercano que está por encima del PO3, ¿cierto? O podríamos tomar este máximo de acá, que también, miren, el precio rompe, viene y retrocede, y en este caso mi Fibonacci estaría marcado más o menos en esta zona. Yo creo que no utilizaría esa mecha porque está demasiado larga y utilizaría algo como esto. Luego, si estamos hablando de este máximo,
de este máximo de acá, entonces estaríamos esperando la rotura de ese máximo. Fíjense que apenas viene a romperlo por aquí el día jueves. Luego el precio hace un retroceso durante ese día y entonces yo voy a utilizar la zona en donde el movimiento salió con más fuerza, rompió con más fuerza para marcar el Fibonacci, que en este caso sería esta. Y fíjense nuevamente entonces cómo tenemos la zona de botes entre el 61.8 y el 75 para continuar con ese movimiento alcista. O sea, yo en este caso lo que estoy haciendo es asegurándome del movimiento a partir de la estructura que estoy viendo en el precio. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. Y nos apoyamos en OTES y en zonas de liquidez para hacer la entrada. Eso es básicamente lo que les estoy explicando desde un punto de vista mucho más teórico, ¿sí? Si no se forma el martes, probablemente se dará el miércoles, pero ojo, si el miércoles en la sesión de Nueva York lo que hace es hacer un bajo, por ejemplo, y luego continúa cayendo y hace mínimos menores por debajo de ese bajo, ya puede ser que la dirección de la semana sea no alcista, sino bajista, y en ese caso lo que voy a hacer es dejar la operación a un lado. ¿Listo? En ese caso, entonces, lo mejor sería dejar la operación, no operar y esperar una semana siguiente. Es mejor aprovechar los movimientos que me pueden dar más posibilidades, mayor probabilidad de ganancias que entrar a perder varias veces en una misma semana. Entonces, si tomamos una operación martes o miércoles que toca el stop loss, tendremos que pensar en que la dirección tomada no era correcta y simplemente el jueves o el viernes, así vaya más arriba, no me importa, yo espero a la siguiente semana para operar el siguiente rango semanal y si lo que estaba era tratando de buscar movimientos intradía, pues no importa, simplemente esa semana no operé la tendencia no operé la tendencia o no me di cuenta con claridad cuál iba a ser la operativa y simplemente entonces no entró al mercado. Listo. Lo que yo estoy buscando es proteger el capital y ese es uno de los puntos importantes de los traders. Entonces puede que dejemos de ganar, puede que el movimiento de la semana se dé con fuerza, no me importa. Lo que vamos a hacer es asegurar la posibilidad de que en un futuro podamos volver a entrar y sacar nuevamente una buena oportunidad de pips. Entonces es mejor no arriesgar una doble entrada, como les decía, una doble pérdida por una posibilidad remota de ganancias. Porque cuando yo ya me estoy alejando del miércoles y estoy viendo que incluso el movimiento es contrario a la tendencia que yo había determinado, ¿qué está sucediendo? Están bajando las probabilidades de que realmente el movimiento que yo estaba esperando, que era un movimiento tendencial fuerte, se den. Listo. El precio no debería volver a la zona de apertura del miércoles. Pensando en un PO3 estaríamos frente a una vela doji si es que el precio regresa. Entonces fíjense que normalmente cuando una vela es expansiva, es alcista, es difícil que el precio venga y regrese con fuerza, a menos de que sea un doji, a menos de que sea una vela en donde vamos a tener una mecha bastante larga. Pero eso no es lo que ocurre constantemente. Fíjense que los dojis en temporalidades mayores y las velas, digamos que son contractivas, tienen una menor cantidad de formaciones. Vamos a irnos, por ejemplo, a temporalidad diaria. Fíjense que es menos probable que ver una de estas velas a ver una de estas velas que son más grandes, que tienen más cuerpo, que pueden tener más mecha, pero digamos que la mayoría de los casos estamos frente a una vela completa, con un buen volumen, etcétera. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues lo que vamos a tratar de aprovechar es esas velas que tienen mejor movimiento. ¿Listo? Entonces, el precio no debería volver al precio de apertura después del miércoles. Esperamos la expansión hacia el jueves o viernes, entonces yo puedo proyectarme, si estoy entrando martes, puedo proyectarme hasta el jueves, si estoy entrando miércoles también, más o menos hasta el jueves, a veces hasta el viernes, cuando todavía le falta un poco al precio por llegar a la siguiente zona importante de liquidez. Buscamos una buena cantidad de pips, 1 a 3 veces la cantidad diaria que podríamos sacar. O sea que si yo normalmente en un día veo movimientos de 50 pips, puede que en un rango semanal esté apuntando por 120 a 150 pips. No necesariamente la cantidad de pips que se mueven en una semana, sino un poco menos, ¿cierto? Para asegurarme más de que realmente voy a llegar al objetivo. Podemos buscar esas ganancias en temporalidades de H4 y de H1. Depende mucho de la zona de liquidez que hayamos utilizado. Las temporalidades de H4 o de H1 van a ser las mejores zonas de liquidez. Si el movimiento es genuinamente alcista, no debería durar mucho tiempo por debajo del precio de apertura.
Entonces, lo que normalmente vamos a ver es que el precio rompe esa zona de consolidación, el movimiento, bueno, luego hace un retroceso que es el que me va a servir para marcar FIBO y entrar, y normalmente el precio no regresa ni busca zonas de liquidez por aquí bajas muy importantes, sino que normalmente el precio empieza a hacer ya su movimiento expansivo y se va con fuerza. Entonces es difícil ver movimientos contrarios importantes. Fíjense cómo hice la marcación acá. Teníamos el mínimo del día, el alto antes de ese mínimo, el rompimiento que se hizo por acá de ese alto, el retroceso y busco la zona en donde el precio se movió con más fuerza. Entonces fíjense que aquí hay dos velas grandecitas en relación a todas estas velas anteriores. Desde ahí marco el Fibonacci y eso me da un Fibo hasta el 61.8, que si lo mezclo con zonas de liquidez, por aquí también tengo zonas importantes. Entonces estoy mezclando todo, ¿vale? Y lo mismo entonces voy a hacer desde el lado contrario. Cuando tengo condiciones bajistas, hay una posibilidad alta de que el máximo se forme entre la apertura del domingo y hasta Nueva York. Las probabilidades van a incrementar entre martes y miércoles en esas 4 sesiones importantes, o a veces por fuera de las 4 sesiones, incluso en el London Close o en Asia, pero normalmente en esas sesiones más importantes. Para determinar que se hará un máximo semanal debemos entender la dirección del precio, que nuevamente me la dan las temporalidades mayores. Entonces busco zonas de liquidez, busco proyectar en temporalidades mayores con el COT, busco entender cuál va a ser el movimiento que se está creando en esa temporalidad mayor a partir de las estructuras. Y en el gráfico de H1 vemos el rango semanal completo. Ahí en H1 vamos a ver dónde está el mínimo de la semana, dónde fue el máximo anterior, perdón, en este caso el máximo de la semana, el mínimo anterior. En ese mínimo es que vamos a esperar la rotura de la consolidación, el retroceso con zonas de OTES que vamos a marcar entre esa zona de rotura y la zona anterior en donde el precio se haya movido con más fuerza, y entonces ahí ya estaríamos esperando que el precio regrese al alza a una zona de liquidez y que puede estar en confluencia con una zona de OTES, ¿vale? Y con eso entonces tendríamos la posibilidad de entrar para tomar el movimiento de rango semanal. Eh, Nuevamente en H1 o en H4, en el lado contrario, ya podríamos estar viendo la posibilidad de salida. Entonces aquí les tengo otro ejemplo. Apertura semanal, estructura de, digamos, el máximo en este caso sería este, el mínimo en este caso antes de ese máximo sería este. La estructura que estamos viendo aquí es que el precio rompe en esta zona, fíjense, y la zona de retroceso entonces se podría marcar dentro de este movimiento rápido, que fue el que, digamos, las dos velitas ahí más grandes que podemos ver, entre esto y el siguiente mínimo, o sea, podríamos estar hablando de este mínimo de acá. Fíjense que el movimiento no llega nunca a zona de OTES, pero sí va a buscar zonas de liquidez. Y ahí es donde yo les digo que las zonas de liquidez son mucho más importantes que las zonas de OTES. Cuando yo me bajo de temporalidad a M5, puedo identificar mucho mejor ese movimiento y puedo incluso encontrar zonas de rompimiento anteriores que sí tienen retrocesos a OTES. Lo mismo, utilizando la zona del rompimiento, el mínimo en donde el precio sale con más fuerza y el retroceso entonces que estaría buscando zonas de liquidez y una zona bien marcada de OTES, ¿vale? Incluso posterior a eso me va dando nuevas entradas. Fíjense que no necesariamente tengo que arriesgarme en el punto más alto del movimiento, sino que puedo empezar a esperar a que la estructura se desarrolle para poder entrar y aprovechar entradas posteriores que van a tener menor riesgo, pero menor cantidad de pips, pero menor riesgo. Entonces, ahí hay que mirar a ver qué prefiero, arriesgarme más y de pronto perder pips, o arriesgarme menos y ganar un pitico menos de pips, o incluso ganar un poco más si yo sé poner buenas entradas con un stop loss corto. El alto o bajo del día martes o miércoles no es el único escenario posible, aunque es de los más probables. Ya les había comentado antes. En el material avanzado vemos otros perfiles semanales, vemos otras herramientas que nos ayudan a entender el movimiento semanal y que nos permite abarcar casi todos los movimientos semanales. Entonces, hay mucha información de aquí en adelante para que lo tengan en cuenta. Esto es algo básico, algo que me permite empezar a entender cómo hay mucha teoría por detrás del rango semanal y del movimiento que yo puedo identificar a nivel semanal, y que además eso me podría servir
para mi operativa intradía, que es algo también que de pronto le abre un poquito la visión a muchas personas. Hay personas que operan intradía o que operan scalping y dicen, a mí solamente muéstreme herramientas scalping, porque es que yo solamente opero eso. Y realmente no se dan cuenta las posibilidades que tienen al entender la operativa intradía, al entender la operativa de rangos semanales y swing, o incluso mayor, para poder tomar sus operativas de menor plazo. Entonces todo va conectado. Y el entendimiento que yo por lo menos les enseño a mis estudiantes es un entendimiento general, es un entendimiento completo. No es una receta, no es una estrategia en donde usted está viendo 3 factores que se alinean, entonces entre. No, lo que nosotros enseñamos y en general todo este material para lo que sirve es para dar mucho contexto al mercado, para yo poder entender qué es lo que está pasando en un momento específico y a partir de eso decir, ah, aquí me sirve esta herramienta. Yo aquí lo que puedo hacer es parametrizar de esta forma y entonces mi entrada me va a servir en un punto en donde esté pasando tal cosa, en donde esté pasando o en donde estén alineadas estas herramientas. Entonces, yo creo que este material en general, todo este conocimiento va mucho más enfocado nuevamente al entendimiento profundo del mercado y a partir de eso, pues a poder operar en cualquier zona y con mucha más flexibilidad, digamos, con mucha más capacidad para movernos entre las posibilidades y entre los escenarios de alta probabilidad que me muestra el mercado. Eduardo, el movimiento que se ha dado durante esta semana puede ser un movimiento, ojo, ya estamos entrando al día viernes, entonces este sería el quinto día, estamos viendo que el precio empezó desde acá, partió, hizo un movimiento rápido al alza y luego en la mitad de la semana hizo un movimiento contrario. O sea, estamos hablando de una semana que tuvo una reversa, un movimiento de cambio en la mitad de la semana, que fue con un alto el día martes y con unos altos importantes el día miércoles. Para yo poder identificar esto, necesito muchas herramientas. Para lo que hemos visto hasta ahora, las estructuras de cambio, los niveles o los puntos importantes de fluctuación y cómo desde ahí yo puedo empezar a identificar el movimiento contrario, digamos, para hacer esas entradas. ¿Listo? Entonces este es un perfil que nuevamente hace un movimiento contrario a mitad de semana y yo pues puedo enmarcar eso también con muchas de las herramientas que hemos ya visto que me dan mucho contexto y el contexto es el que me sirve para entender cuándo se va a dar algo como esto. Lo ideal sería que el lunes acumule. No es necesario, digamos que muchas veces el lunes va a acumular, incluso el martes, cuando normalmente va a ser el bajo o el alto del día y de la semana, perdón, de la semana. El día martes y miércoles, normalmente ahí es que vamos a ver acumulación lunes y martes o solamente lunes. Pero si el lunes nuevamente no acumula, sino que hace un movimiento tendencial, lo que podemos esperar es un retroceso de día martes, un retroceso de día miércoles, ¿cierto? Esa podría ser la posibilidad. Para llevarlo a lo más cercano, bueno, estaríamos hablando pues de este escenario que ya vimos, que sí está muy cercano a lo que puede estar pasando y para eso también me puedo ir, digamos, a una semana antes para ver qué fue lo que pasó. Fíjense, el día lunes el precio se mueve más arriba, luego cae, hace la manipulación y ya luego va a ser un movimiento tendencial, terminando el viernes con un movimiento de retroceso, de consolidación, ¿cierto? Entonces fíjense que yo todas las semanas las puedo estar viendo a partir de la información que tenemos del PO3 y puedo estar enmarcando y dándole mucho contexto nuevamente a eso que puede suceder durante la semana. Por ejemplo, en el Libra neozelandés esta semana, de una bonita entrada teniendo en cuenta este concepto. Perfecto, súper bien. Entonces, si empezamos a entender mucho lo que va a pasar con los rangos semanales, nos vamos a dar cuenta que hay mejores probabilidades de entrada en cualquier activo. Aquí me están hablando de Libra neozelandés, Libra dólar, euro dólar. Estamos hablando de que esta información nos sirve para cualquier activo, porque nuevamente hablamos de conceptos base, PO3, la formación de las velas, que eso aplica en cualquier mercado donde haya liquidez. ¿Esto se podría aplicar a los índices? Entonces, ahí está la respuesta. Sí, se podría aplicar a cualquier activo que tenga liquidez involucrada. Cuando ya son muy tendenciales o cuando tienen movimientos específicos, lo que nosotros vamos a hacer es enfocarnos en tratar de entender cuáles son los PO3
que mejor se dan, en donde yo espero normalmente los bajos o los altos de la semana, y entonces eso me va a ayudar a enfocar más el contexto que tengo en ese activo, ¿sí? Voy a tratar de entender si los lunes es donde más veo bajos o altos de la semana o es los martes, y con eso entonces ya me empiezo a hacer una idea de cuál es la formación de esa vela semanal. ¿Listo? Estamos en un fractal alcista o bajista en semanal. Realmente, bueno, si nos vamos a temporalidad semanal, estamos en un movimiento alcista. Y si estamos hablando de la semana como tal, los fractales se van a repetir mucho más seguido. Entonces aquí la estructura es mucho más fácil verla desde H4, y en H4 realmente todavía no ha hecho una reversa. Entonces estamos todavía en una posibilidad de movimiento alcista, ¿vale? Edwin, ¿podrías explicar cómo se marca el cierre de la vela del inicio de la semana y qué tanto puede afectar o servirnos para guiarnos en la tendencia de los próximos días? Ojo, si estamos hablando del cierre de la vela del inicio de la semana, pues eso no nos sirve para nada. Realmente lo que nos sirve es la apertura de la vela del inicio de la semana, ¿cierto? Que es el primer minuto en el que abre el precio. Ese es el que nos sirve, no el cierre, sino la apertura, ¿vale? Simplemente yo cojo la vela del primer día de la semana, y si es una vela alcista, por ejemplo en este caso, pues voy a tomar la zona de apertura y de ahí marco la línea, ¿vale? Eso es todo. Y la llevo hasta el día viernes, o sea, marco esa línea por 5 días, ¿vale? En este caso el eurodólar me confunde un poco, es un movimiento contrario el lunes y cerrará semanalmente abajo. ¿Será cambio de tendencia y se espera la siguiente semana bajista o solo fue una corrección? Aquí ya no estamos hablando de cómo proyecto yo el par o hacia dónde estoy esperando que vaya. Estamos explicando una herramienta muy de contexto, y como les digo, es una herramienta que nos sirve para entender en general cómo puede estarse moviendo una vela semanal. Entonces, digamos que cuando vayamos avanzando más en este tema y entendamos que para poder proyectar necesitamos un análisis completo, y por eso les decía, Forex Más es muy interesante desde ese punto de vista, porque cuando yo empiezo a mezclar todo, tengo algo así como un método, como una forma de entrar al mercado y de entenderlo y de poder proyectar algo en el mismo. Entonces, lo que les propondría es que ustedes vayan y empiecen a trabajar en sus activos con todas las herramientas que hemos visto de aquí para atrás. Que si yo las empiezo a poner en orden y les doy por ejemplo, una estructura, un paso a paso, y empiezo a ponerlas en cuál debería ir primero, para entender lo siguiente, con eso yo ya puedo empezar a ser operativa y a entender hacia dónde voy a proyectar el movimiento de una semana. Entonces, no por liquidez o porque solamente estemos entendiendo este concepto, yo ya puedo entrar y proyectar cuál va a ser el movimiento semanal. Nuevamente, lo que les decía, partiendo de herramientas anteriores, liquidez, estructuras, que yo aquí no marque nada, primero tengo que hacer eso para poder entender cuál puede ser el movimiento de la semana. ¿Cuál es la recomendación para ustedes, muchachos? Vayan a hacer un documento, una bitácora o unas notas que expliquen de forma muy concreta el concepto o la herramienta. No se pongan a explicar y a copiar todo esto y a marcar un montón de cosas que no les van a servir. Realmente necesitan coger un pedacito pequeñito y con eso hacer sus propias notas. Y además eso les va a servir como estudio y les va a servir para ustedes tener una base para siempre poder ir a revisar algo que de pronto no recuerden. Entonces es mucho, mucho más fácil si ustedes hacen el trabajo, ¿vale? Y para las personas que vengan estudiando el material de la biblioteca o o de pronto material general básico, el siguiente paso puede ser las traducciones, que en este momento las tenemos cerradas, o el siguiente paso sería la mentoría, que la mentoría también conmigo empieza desde cero, empieza con las personas que realmente no tengan nada de conocimiento, y de ahí en adelante 2 años y medio, ustedes ya pueden estar convirtiéndose traders profesionales con muy buen conocimiento del mercado y entendiendo cómo operar, entendiendo su propia metodología, su propia estrategia para ser operativa. Listo. Respecto a las mentorías, me pueden escribir directamente a @sarboledar, se los dejo acá en el chat, sarboledar, están en $35 mensuales. Simplemente hacen el pago, yo los agrego al grupo y les comparto todo el material que ya tenemos del módulo 1 para que ustedes empiecen a estudiar.
Si están en ceros, hay una lista en YouTube que tiene información muy, muy básica y desde ahí pueden partir. Y ya como les digo, entran a la mentoría y de ahí en adelante creo que no necesitan nada más, ni siquiera ver las traducciones ni material básico porque ahí ya tenemos mucha información filtrada. Listo. Para nivel intermedio o avanzado, lo mismo. Es el mismo procedimiento. Ustedes entran, empiezan a ver el módulo 1. Realmente es que la mentoría mía es muy avanzada, aunque empieza desde lo básico. El módulo 1 tiene información súper avanzada y para las personas que ya van en el módulo 3 de 24, fíjense, ya hay personas que están empezando a hacer entradas muy buenas, a tener entendimiento muy interesante del mercado. Pregunten en el chat general, ahí hay muchas personas que les pueden dar información o que les pueden aconsejar sobre la mentoría. Realmente la mayoría de las personas que entran es por referidos de otras personas, o sea, por los mismos estudiantes que hablan de mí. Y eso, en cierto sentido, pues obviamente me tiene muy orgulloso, pero pues da fe de que lo que enseñamos en la mentoría es algo brutal, es muy, muy bacano. Entonces, eh, cada módulo dura un mes exactamente. Eso estamos hablando de más de 2 años. Esto no es algo fácil, esto no es algo rápido. El que cree que vino a hacer dinero aquí en un mes o de un día para otro está súper equivocado y probablemente lo que le vendieron afuera es mentira. Entonces, si ustedes se quieren proyectar en el trading, este es un consejo que les doy muy personal. Proyectense a 5 años. 2 o 3 años de mucha teoría y de práctica, y de ahí en adelante ya es práctica y resultados, práctica y resultados. Obviamente pueden seguir estudiando, pero la parte, digamos, de base, que es la teoría, se ve una vez, se entiende y luego se empieza a practicar. Eso es, listo.